televisión, cine, ¿qué te queda por hacer? Muchas cosas. Por ejemplo. Cerámica. No lo digo en broma, me gustan mucho me gusta mucho el trabajo manual, es una cosa que he recuperado y hago muchas chorradas con madera y cosas semi-artísticas, o sea, y la cerámica me flipa la idea de... Lo complicado es el horno, pero que hago muchas cosas manuales, no creo que la pregunta fuera por aquí, pero hago muchas cosas manuales. Vale. ¿Qué te hizo aceptar este papel de Tony, película de ahora? Pues la dificultad para justificar lo que hace mi personaje. Yo no creo que haya malas personas, creo que hay personas que cometen actos execrables, ¿no? Y mi responsabilidad como actor era intentar comprender qué es lo que lleva a Tony a hacer lo que hace, cuando en realidad todo lo que yo pensaba, cuando lo que hablamos con Dani Toro, ¿por qué escoge esta opción habiendo tantas otras infinitamente más sencillas y menos comprometidas y que tenían más que ver con cómo es él? Es un tío que no tiene los mimbres emocionales muy al alcance de la mano. Es alguien que no ha hecho terapia sin duda, que no tiene un discurso emocional sobre sí mismo muy claro, que no se da muchas vueltas. Y sin embargo decide hacer algo que le expone muchísimo, que no voy a desvelar lo que es. Entonces, claro, como actor, el reto es, vale, ¿por qué hace eso? Y no cualquier otra cosa. ¿Por qué decide? Entonces tiene que haber fuerzas muy potentes que le llevan a hacer lo que hace. Y esa investigación de cuáles son las fuerzas que le llevan a hacer lo que hace son las que han sentido mi trabajo, son las que me gusta preguntarme. Yo, Kim, te voy a hacer una pregunta más directa. ¿Por qué eres actor? Yo la sensación inicial, la primera sensación que recuerdo con este curro es la de ponerme delante de la gente y que me hicieran caso. Y recuerdo en la Barcelona previa al 92 de ver a Pascual Maragall, por aquel entonces alcalde de Barcelona, en televisión, y recuerdo verbalizar que yo quería ser político, y a la pregunta de por qué, porque este señor habla y le hacen caso. O sea, creo que había desde muy pronto una voluntad de ponerte delante de los demás y que te hagan caso que me resultaba atractiva. Hay algo de la exposición, es un exhibicionismo pero muy quisquilloso, porque luego yo soy extremadamente reservado en mi vida personal y no me gusta nada que me llame la atención cuando yo no quiero, ¿no? Hay gente que es más dicharachera, ¿no? Yo soy menos sociable que otros, pero sin embargo defender emociones delante de otros a mí me gusta. Vale, ¿por qué crees que tu personaje tarda tanto en entregar las cartas? ¿Hay algún motivo especial o...? ¿Te refieres dentro de la peli hasta que llegan los demás o los 6 meses que transcurren? Los 6 meses. O sea, ¿por qué 6 meses y no 3 semanas o un mes? Pues precisamente por la dificultad de la empresa, yo creo. O sea, es un pollo considerable hacer lo que hace, entonces... Es que me resulta difícil sin desvelar nada, porque creo que es importante no contar nada, ¿no? Pero sí que él tarda en soltar la bomba a tiempo porque no va con su forma de ser. Es un tío callado, es un tío que no quiere llamar la atención y de repente... Es que me resulta muy difícil contarlo sin contar nada, pero sí, pero es el proceso de duelo que vive y el proceso de desconcierto, y creo que al final Tony lo que tiene es, hay un cierto instinto de supervivencia y es o hago esto o a la mierda. O sea, hay un instinto de supervivencia o autodestructivo, y creo que son compatibles, a tomar por culo. Esto hay que hacer, después de mucho tiempo, de mucho sufrimiento en silencio, porque hay que recordar que esta información que él suelta lleva 6 meses acumulándola sin compartirla con nadie, pues si digiere eso, llegaré a un punto que es que o lo suelto o reviento. Creo que va por ahí. Y creo que precisamente explota de la forma que explota porque, ¿sabes esas cosas que no haces a la semana? Y cuando pasan 2 dices, ya es tarde, y pasa un mes. Imagínate lo cargado que tienes que estar cuando han pasado 6 meses y sin embargo decides hacerlo. Entonces, el dolor que tiene que haber, la frustración tiene que ser tal como para superar esa barrera de tanto tiempo pasado. Yo lo construí desde ahí, por eso sale del modo en que sale, ¿no?
¿Qué hay de Tony Kim? Poco, en lo personal somos muy distintos, pero a mí me ocurre una cosa que como colocado en su sitio de manera como mucho más clara en los últimos años. Esa dificultad por desprenderte de los personajes, la crisis por rodaje y todo eso, yo entendí muy bien lo que me pasa. Yo muchas veces me entraba un cierto llanto posterior a rodar, depende de la intensidad del rodaje, pero cuando son rodajes intensos, siempre hay un día como que me da y no entendía muy bien, y a partir de un momento lo que me enternece es verme a mí rodando y preparando el personaje. De alguna forma hay una despedida del personaje, y eso que me produce emoción soy yo preparando el personaje, con lo cual son esas partes mías que verdaderamente están ahí. Resulta difícil de explicar, son cosas de estas emocionales que cada cual las vive como las vive, pero yo reconozco que como soy rayado, le doy vuelta a las cosas, trabajo mucho. Eso el único valor que sí puedo certificar que tengo es que le he hecho muchísimas horas. Entonces todas esas horas destinadas a un personaje que solo va a existir durante un determinado periodo de tiempo y solo vas a poder hablar de esas emociones, hay un momento que es que aunque hablaras de política territorial, te sentirías extremadamente cercano a eso, aunque hablaras de, yo qué sé, de conflictos de abogacía. Cuando tú destinas mucho tiempo, hay una vinculación con aquello que cuentas, y de repente es que no vas a hablar más de pleitos, pues vas a echar de menos los pleitos y te despides de los pleitos, y es un poco lo que me ocurre. Y en Tony, pues para mí era necesario investigar en mis propios miedos con la muerte, con el suicidio, con el conocimiento de las personas cercanas, con qué ocurriría si alguien de mi entorno cercano desapareciera y yo no supiera exactamente por qué, pues qué pasaría, ¿no? Y son ese tipo de cosas las que para mí necesitan de un vínculo personal para funcionar. Para ti actuar, ¿qué es lo que tiene de bueno y qué es lo que tiene de malo para ti? Hombre, hay mucho, tal como lo veo yo, hay riesgo. Para mí siempre hay riesgo, hay la necesidad de poner cosas tuyas, y eso es arriesgado. Para mí lo peor en cualquier caso de la profesión es la repercusión social que tiene. Es algo que yo no disfruto nada, soy una persona reservada y vivo una contradicción lo mejor que puedo, y es que me gusta ponerme delante de la gente con la coraza de un personaje, pero no disfruto nada de manera personal. Y creo que nos pelan. Muchas gracias.